La historia comenzaba en la taberna del gremio de cazadores. Jin Eo-jun, un veterano cazador conocido como Slayer, entró con su característico aire despreocupado. Se acercó al mostrador y dejó caer un montón de cristales mágicos sobre la mesa con un movimiento seguro. Sie, la encargada del bar, le preguntó con una sonrisa si iba a pedir lo de siempre, llamándolo por su apodo. Eo-jun simplemente asintió, caminó hacia su mesa habitual y confirmó que, efectivamente, haría lo de siempre. El ambiente en la taberna era electrizante. Las conversaciones y las risas llenaban el lugar, y casi todas giraban en torno a Eo-jun, el hombre que acababa de regresar de una mazmorra de nivel divino. Sin embargo, mientras él actuaba como si no fuera gran cosa, un grupo de cazadores en una mesa cercana debatía en voz baja lo que acababan de presenciar. Sabían que cada uno de esos cristales mágicos de color púrpura valía más de 1.000 millones de monedas, algo que resultaba difícil de procesar. Un novato, intrigado por la frase lo de siempre, preguntó qué significaba. Uno de los cazadores veteranos le explicó que Slayer siempre donaba todos los cristales mágicos que conseguía para mejorar el equipo del gremio y financiar el entrenamiento de los nuevos reclutas. Sin esa generosidad, el gremio jamás habría alcanzado el nivel que tenía ahora. Para ellos, Eo-jun no era solo un cazador, era prácticamente un dios. Mientras los murmullos continuaban, un golpe seco cortó el aire. Eo-jun, con su actitud despreocupada, había soltado una palmada en el trasero de Xiaoshuas, una joven cazadora conocida por su figura voluptuosa y su carácter explosivo. El golpe hizo que Xiaoshuas soltara la botella que sostenía, sorprendida. Las miradas se giraron hacia ella justo cuando Eo-jun, con una sonrisa burlona, comentó que su figura no coincidía en nada con la de una abuela. Xiaoshuas, con el rostro rojo de furia, lo empujó con fuerza, exigiéndole saber si acaso no valoraba su vida. Eo-jun, como siempre, no perdió la calma. Señalándola con un dedo, respondió que el carácter de su abuela era mucho peor que el de ella. Las carcajadas estallaron en la taberna, algunos cazadores se atragantaron con sus bebidas, sorprendidos por la osadía de Eo-jun. Un joven cazador, intentando desviar la atención, preguntó con curiosidad si realmente consideraban a Eo-jun un dios para ellos. Un cazador mayor asintió con cierta incomodidad, aunque las dudas comenzaron a reflejarse en las miradas que se cruzaban entre los presentes. El joven cazador, tomando un sorbo de su bebida, mencionó que toda esa charla sobre dioses le recordaba algo. Preguntó si alguien recordaba el momento en que el rey demonio y sus 7 generales fueron desterrados de este mundo. Según los rumores, esa hazaña fue realizada por una figura misteriosa. Una cazadora cercana, escéptica, bromeó preguntándole si aún seguía obsesionado con dibujar cómics y de qué trataba esta vez. Él sonrió y admitió que su último trabajo giraba en torno a esa silueta enigmática. Aseguró que esa historia era mucho más fascinante que la de cualquier cazador o luchador. Había investigado sobre la figura misteriosa, pero nunca encontraba información concluyente. Todos decían lo mismo, esa silueta había sacrificado su vida para derrotar al rey demonio. Según las leyendas, era el primer cazador que había existido en la Tierra y, curiosamente, aparentaba ser increíblemente joven. Al final, el rey demonio fue sellado en otra dimensión, pero no sin consecuencias. Poco después, enormes portales comenzaron a aparecer por todo el mundo. A través de ellos, la humanidad adquirió habilidades sobrenaturales, cambiando su destino para siempre. El protagonista terminó su bebida y dejó la jarra sobre la mesa con un suave golpe, junto a unas monedas para pagar. De pie, cruzó los brazos sobre su pecho y anunció que era hora de irse. Xiesiu, la encargada del bar, lo miró sorprendida y le preguntó por qué se iba tan pronto, considerando que acababa de llegar. Él colocó una mano con delicadeza sobre su cabeza y, con una sonrisa cálida, respondió que solo había venido a verla. Luego, con una disculpa breve, intentó suavizar el momento. Pero Xiesiu no se dejó impresionar. Cruzando los brazos bajo su pecho, lo miró con indignación y le advirtió que ya era demasiado tarde para disculpas. Le recordó, con tono amenazante, que si volvía a tocarle el trasero, no dudaría en cortarle la mano. Eo-jun sonrió, alzando las manos como si se rindiera. Le aseguró, con un tono afectuoso, que no volvería a hacerlo, porque lo había prometido. Con un toque de misterio, añadió que tal vez, en el futuro, sus caminos se cruzarían nuevamente. Xiesiu lo observó con asombro y preguntó qué quería decir con esas palabras. Pero él no respondió. En silencio, se giró y caminó hacia la salida de la taberna. Mientras lo hacía, sus pensamientos lo abrumaron. Para él, el apodo Slayer no era más que un símbolo de sufrimiento interminable.
Era como un faro en la noche que disipaba la oscuridad y ahuyentaba al mal, pero ese brillo nacía del sacrificio, la sangre y la vida de otros. Ese apodo no representaba gloria, sino miedo, muerte, destrucción y el fin de todo. Caminó por una calle en ruinas. El paisaje a su alrededor estaba marcado por edificios derrumbados y llamas que devoraban lo que quedaba de la ciudad. Se detuvo un momento, encendió un cigarrillo y alzó la vista hacia la luna roja, que parecía llorar sangre desde el cielo. Con voz baja, pero cargada de resignación, murmuró para sí mismo que el final estaba cerca. El aire olía a cenizas, y el calor de las llamas hacía el ambiente sofocante. A pesar de todo, avanzó, dejando atrás el eco de sus pasos. Mientras observaba aquel caos, sus pensamientos retrocedieron 60 años, al año 2023 del calendario estelar. Fue entonces cuando el rey demonio apareció por primera vez, acompañado de sus 7 generales. Rompieron la tela del espacio y el tiempo, iniciando una invasión devastadora del mundo humano. Recordó cómo las personas entraron en pánico, corriendo por sus vidas mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor. Los monstruos que emergieron de los portales no mostraban piedad, asesinaban a todos los que encontraban en su camino, dejando tras de sí un paisaje de muerte y desesperación. En aquel entonces, el protagonista sostenía con fuerza la mano de Jin Jin, que agonizaba. Su rostro estaba cubierto de lágrimas mientras le suplicaba que resistiera, que buscarían ayuda para salvarla. Pronunció su nombre con desesperación, incapaz de ocultar sus emociones. Xiao Jin, con la voz quebrada y la respiración entrecortada, colocó su mano sobre el pecho de Aoyan. Lo llamó por su nombre y, con las últimas fuerzas que le quedaban, le imploró que escapara. «Sobrevive», le gritó, casi como una orden. «Tienes que vivir». Aoyan lanzó un grito desgarrador, lamentando la pérdida de su amiga. Aquella escena lo marcó para siempre. Tiempo después, se encontraba frente al portal de la mazmorra de nivel Dios. Apagó su cigarrillo contra el suelo y, con una mirada decidida, murmuró que esa sería su última mazmorra de ese nivel. Dentro debía estar la piedra de retorno. Ya dentro de la mazmorra, el monstruo, una criatura envuelta en llamas, lo observaba con una mezcla de sorpresa y resignación. Entre rugidos, el demonio de fuego admitió que jamás había pensado que un humano pudiera llegar tan lejos. Sin embargo, Aoyan no estaba interesado en escuchar sus palabras. Usó su habilidad y, de un golpe, destruyó la mitad del cuerpo del monstruo. Este, aún incrédulo, preguntó cómo era posible. Sin embargo, el protagonista no perdió tiempo y lo remató con otro ataque. «Lo siento, pero tengo prisa», dijo Aoyan, mientras extraía una esfera incandescente del cuerpo del demonio. Sosteniéndola entre sus manos, preguntó si aquello era la piedra de retorno. Pero, mientras la observaba, su mente comenzó a llenarse de pensamientos oscuros. Todos estaban muertos. Su familia, sus amigos, sus camaradas, todos habían desaparecido. ¿Cuál era entonces el propósito de seguir luchando? ¿Por qué seguía avanzando? ¿Qué sentido tenía todo esto? De repente, una voz misteriosa resonó en su mente. Le decía que aún no era demasiado tarde para arreglarlo todo. Si lograba encontrar la piedra de retorno, podría viajar al pasado. Esa era su única oportunidad para enmendar el destino. La voz lo instaba a seguir adelante. Aoyan, desconcertado, se preguntó de quién era esa voz. Durante 50 años había dedicado su vida a buscar ese objeto, enfrentando horrores indescriptibles, movido solo por el miedo a perderlo todo. Finalmente, abrió los ojos y, con determinación, agarró la piedra de retorno. Si la voz decía la verdad, rogó que lo devolviera a 60 años atrás. En algún momento después, Aoyan despertó en su habitación. Miró a su alrededor, incrédulo, y pensó que realmente había regresado. No podía ser un sueño, ¿verdad? De inmediato, tomó el teléfono y marcó un número que había memorizado durante décadas. Xiao Jin contestó con voz somnolienta, preguntándole qué ocurría a esa hora. Eran apenas las 5 de la mañana. ¿Por qué no estaba durmiendo? Al escuchar su voz, Aoyan sintió que el corazón se le llenaba de emociones. Ella estaba viva. Realmente viva. Con lágrimas en los ojos, le dijo lo feliz que estaba de escucharla. Jin Jin, confundida, le preguntó si estaba enfermo, porque su voz sonaba extraña. Incluso bromeó diciendo que quizá estaba actuando raro porque no había terminado la tarea. Si quería, podía ir y dejar que copiara la suya. Aoyan sonrió mientras tomaba un objeto especial y activaba su habilidad para rejuvenecer. Xiao Jin, irritada por el silencio, lo llamó nuevamente, preguntándole si seguía allí.
Él, controlando sus emociones, le respondió que estaba bien, que acababa de despertarse y por eso su voz sonaba así. Luego la llamó nuevamente por su nombre. Ella, algo ruborizada, le preguntó por qué seguía repitiendo su nombre. Si tenía algo que decir, que lo dijera de una vez. Aoyan, con la voz quebrada, le confesó que la extrañaba mucho. En su mente, recordó cómo, durante esos 60 años de sufrimiento, no hubo un solo día en el que no pensara en ella y en todos los que había perdido. Jin Jin, algo nerviosa por su actitud, le dijo que definitivamente estaba actuando raro. Después de todo, solo habían pasado un día desde que se vieron. Antes de colgar, le dijo, con las mejillas sonrojadas, que si no tenía nada más que decir, volvería a dormir. El día anterior había sido muy ajetreado. Mientras hablaba con Xiaojin por teléfono, Aoyan le pidió que lo esperara. Ella, suspirando con sorpresa, no entendía de qué estaba hablando. Él le explicó que iría a verla pronto. Xiaojin, extrañada, le preguntó por qué iría a su casa a esas horas. Su vecina ya estaba dormida, y no quería despertarla. Aoyan, mientras corría por las calles, respondió que no despertaría a nadie, pero le pidió que simplemente lo esperara. Xiaojin intentó detenerlo, pero fue inútil. Él corría por la calle, disfrutando del viento que soplaba en su rostro, mientras recordaba cada detalle del camino hacia su casa. Todo era tan familiar, el número exacto de faroles, los colores de las casas, incluso el aroma de la noche. Saltaba de alegría mientras pensaba que finalmente había vuelto. Poco después, frente a la casa de Xiaojin, Aoyan la llamó por teléfono y, con una sonrisa, le dijo que estaba abajo. Al asomarse por la ventana, Xiaojin le preguntó si había perdido por completo la cabeza. Él, sin perder la calma, levantó la mano y le pidió que bajara. Le propuso mirar las estrellas juntos. Después de un momento de duda, Xiaojin bajó y, al encontrarse con él, lo enfrentó con indignación. Llamándolo por su nombre, le exigió saber por qué estaba haciendo eso. Sin responder, Aoyan la abrazó con fuerza, pronunciando su nombre en un susurro. Xiaojin intentó protestar, pero su abrazo se hizo más intenso. Avergonzada y algo molesta, le dijo que la soltara antes de que la estrangulara. Él, sin soltarla, respondió que necesitaba abrazarla un poco más. Para su sorpresa, Xiaojin finalmente cedió y, devolviéndole el abrazo, aceptó con un suspiro. Cuando sus miradas se encontraron, ella, ruborizada, le preguntó si algo andaba mal con ella. Aoyan, observándola fijamente, comentó que tenía la sensación de que algo no estaba bien. Xiaojin, cubriéndose el pecho con las manos, lo miró con indignación y le preguntó a dónde estaba mirando exactamente. Sin dudarlo, Aoyan tomó su mano y la atrajo hacia él, dejando a Xiaojin completamente sorprendida. Con seriedad, Aoyan le dijo que no necesitaba hacerse ninguna cirugía para aumentar su pecho. Desde su perspectiva, ya era perfecta tal como era. Xiaojin, aturdida, le preguntó de dónde había salido semejante comentario. Pero él, con una mirada intensa, añadió que solo quería decirle que le gustaba tal como era. Entonces, colocando sus manos sobre su cintura, Xiaojin gritó avergonzada y trató de liberarse. Él, en cambio, comentó que todo parecía distinto a como lo recordaba. Con una sonrisa traviesa, le dijo que estaba seguro de que no tenía implantes, pero algo no cuadraba. Xiaojin, furiosa, lo golpeó en la cabeza y le exigió que mantuviera las manos quietas. Aoyan, frotándose la cabeza, reflexionó en silencio. Pensaba que tal vez seguía soñando, porque la Xiaojin que conocía era dulce y gentil, muy diferente de esta mujer impulsiva frente a él. Ella, con un brillo de irritación en sus ojos, le preguntó si todo aquello era un sueño para él. Cuando lo vio callado, le tendió la mano y le preguntó qué hacía sentado ahí. Si tanto hablaba de mirar las estrellas, que se pusieran en marcha. Un rato después, ya en el parque, Xiaojin comentó que había logrado escabullirse sin que nadie la viera, por lo que tenían algo de tiempo para estar juntos. Mientras hablaba, no podía evitar mirar a Aoyan con un leve sonrojo. Él, apoyándose en ella, confesó que realmente la había extrañado. Xiaojin, incómoda, le recordó que apenas se habían visto el día anterior. Aoyan sonrió y, mirando al horizonte con seriedad, murmuró para sí mismo que en 3 días salvaría a todos. Un tiempo después, en el bosque salvaje a las afueras de la ciudad, Aoyan se encontraba de pie en medio de la penumbra. Sus pensamientos eran claros, en 48 horas, el rey demonio comenzaría su invasión a la tierra. Reflexionó sobre su viaje en el tiempo y se preguntó si había perdido algo de su poder durante la travesía. Cerrando los ojos, activó sus habilidades. Un rayo dorado lo envolvió en un destello cegador. Era el comienzo de su plan para cambiar el destino.
Aoyan, ahora transformado en un anciano flotando sobre el suelo, observaba el paisaje devastado a su alrededor. Con los brazos cruzados sobre el pecho, comentó con satisfacción que estaba usando solo el 1% de su poder. Era un alivio comprobar que nada había cambiado. Chasqueó los dedos, y las ruinas comenzaron a reconstruirse ante sus ojos. Una vez en el suelo, señaló con una sonrisa desafiante que, si ese monstruo realmente se consideraba el rey demonio, esta vez lo haría tragarse la tierra y suplicar misericordia. Tiempo después, en la escuela, Aoyan se sentó en su pupitre, intentando integrarse nuevamente a la rutina de un adolescente. Wixian, siempre animada, se acercó y preguntó alegremente por qué no había llegado con Xiaojin. ¿Acaso habían discutido? Aoyan, cerrando los ojos con resignación, negó el rumor. Dijo que no había pasado nada, pero que era imposible entender lo que las mujeres pensaban a veces. Wixian, con una sonrisa pícara, bromeó diciendo que Aoyan se estaba convirtiendo en todo un experto en mujeres. Incluso su vecina había comentado que Xiaojin había salido a la calle a medianoche. Pero, además, añadió con un tono burlón que Aoyan estaba actuando como un viejo. Ni siquiera había saludado al llegar, algo muy descortés. Mientras escuchaba, Aoyan reflexionó en silencio. Había adoptado la apariencia de un adolescente, pero todavía no se acostumbraba a ella. Quizá debería actuar más enérgico. Con una sonrisa despreocupada, respondió que todo debía hacerse paso a paso, sin apresurarse. Al final, todo saldría bien. Esto es lo que hacen los adolescentes, ¿verdad?, pensó con algo de duda. Wixian lo miró con extrañeza, notando que algo en él estaba fuera de lugar. Aunque no dijo nada, su mirada lo decía todo. Está actuando raro, pensó. Pero antes de que pudiera cuestionarlo más, lo abrazó entre risas y le dijo que debía confesar la verdad. ¿Seguramente estaba vacío por dentro, o no? Aoyan soltó una risa incómoda mientras pensaba para sí mismo, ¿de verdad éramos tan ingenuos cuando éramos jóvenes? ¿Esto era la juventud? Con un tono ligero, aclaró que no había nada de eso, que solo estaban charlando. Intentando cambiar el tema, Aoyan tomó un lápiz y declaró que su relación con Xiaojin era puramente platónica, así que deberían dejar de bromear al respecto. La campana estaba por sonar, y era hora de concentrarse en los estudios. En su mente, pensó que, algún día, Wixian le agradecería ese consejo. Wixian, sin perder su chispa, mencionó con una sonrisa que pasado mañana la escuela organizaría una excursión nocturna, incluso con hotel incluido. Le insinuó que sabía exactamente lo que eso significaba. Aoyan suspiró, confirmando que entendía de qué hablaba. Wixian lo animó a no perder una oportunidad como esa, advirtiendo que podría arrepentirse por el resto de su vida. Las palabras de su amigo hicieron que Aoyan se sumiera en sus pensamientos. En su vida pasada, esa excursión había terminado en tragedia. Recordó vívidamente cómo habían sido atacados por monstruos y cómo no había podido salvar a Wixian. La imagen de su amigo siendo devorado por una bestia aún lo perseguía. Xiaojin le había gritado que debían huir, pero era demasiado tarde. Volviendo al presente, Aoyan abrió los ojos, decidido a no repetir ese destino. Sin embargo, sabía que no podía contarles lo que ocurriría. Nadie le creería, y causar pánico solo empeoraría las cosas. Wixian, con su carácter despreocupado, le preguntó si no estaban allí para estudiar o si había escuchado mal. Aoyan lo miró sorprendido, lo que provocó la risa de Wixian al señalar que estaba leyendo el libro al revés. Avergonzado, Aoyan se excusó diciendo que necesitaba concentrarse más. Algo importante se acercaba la próxima semana. En ese momento, Xiaojin entró al aula. Wixian, con una sonrisa, bromeó que ni siquiera le había mirado al pasar. Xiaojin se acercó a Aoyan, cruzando los brazos y lanzándole una mirada acusadora. Lo llamó un pervertido, claramente molesta. Aoyan, visiblemente arrepentido, admitió que la noche anterior se había dejado llevar y perdió el control por un instante. Para sorpresa de Aoyan, Xiaojin, con las mejillas levemente sonrojadas, le entregó una caja. Explicó que sus padres habían llamado y le dijeron que no volverían hasta el martes. Estaban preocupados de que Aoyan solo comiera fideos instantáneos, así que le pidieron que le llevara comida de verdad a la escuela. Aclaró que no significaba nada más, simplemente no quería que sus padres se preocuparan. Aoyan aceptó la caja, sonriendo suavemente mientras pensaba en lo mucho que había extrañado esos momentos simples. Esta vez, haría todo lo posible por protegerlos a todos. Entonces no era para él en absoluto. Aoyan tomó la caja y, con una sonrisa agradecida, le aseguró a Xiaojin que entendía perfectamente.
Exin, siempre buscando la oportunidad para bromear, aplaudió y comentó con una sonrisa que, si Xiaojin se casaba con un idiota como él, sin duda sería una gran esposa y una madre amorosa. Xiaojin, visiblemente avergonzada, negó rotundamente y preguntó por qué tendría que casarse con alguien como Aoyan. Mientras volvía a su asiento, le recordó que la clase estaba a punto de empezar, por lo que debía comportarse normalmente. Exin, divertido, agregó que parecía que realmente la había molestado, pero que no podía ayudarlo con eso. Le advirtió que dejara de mirar su desayuno, porque tarde o temprano se aburriría de él cuando se casaran. Aoyan, levantando una ceja, respondió con una sonrisa que si Exin estaba celoso, solo tenía que admitirlo. Como buen amigo, estaría encantado de ayudarle a encontrar una pareja digna. Exin replicó con un gesto despreocupado que no necesitaba esa felicidad en absoluto. Prefería seguir soltero y sin complicaciones. El timbre de la escuela interrumpió la conversación, marcando el inicio de la clase. El profesor entró y, con tono serio, les recordó que había un tema que no habían incluido en los exámenes durante 3 años, pero que esta vez definitivamente estaría. Les pidió que se prepararan bien. Aoyan, mientras tanto, miraba distraídamente por la ventana. Aún no podía deshacerse de la sensación de que todo esto era un sueño. ¿Realmente había pasado 60 años solo? El pensamiento lo inquietaba profundamente, pero no tuvo mucho tiempo para reflexionar. De repente, un estruendo ensordecedor sacudió el aire. Los estudiantes se miraron alarmados mientras el sonido resonaba en la distancia. Aoyan, sorprendido, se levantó y observó por la ventana. Fuera, una columna de humo se alzaba en el horizonte. Los murmullos llenaron el aula, mezclados con gritos de pánico. ¿Qué fue eso?, preguntaban. ¿De dónde vino ese sonido? El profesor, tratando de mantener la calma, señaló que algo debió explotar en la parte este de la ciudad. Aoyan se puso de pie con determinación. Ya empezó, murmuró para sí mismo. Miró a sus amigos y, con un tono serio, afirmó que no era momento para alarmarse. Pero en su interior sabía que tenía que comprobarlo por sí mismo. Xiaojin lo observó salir corriendo del aula con preocupación en sus ojos. Subió rápidamente al techo de la escuela y, una vez allí, volvió a transformarse en el anciano que utilizaba como disfraz. De esta forma, nadie podrá reconocerme, pensó. Con movimientos ágiles, comenzó a saltar de edificio en edificio, acercándose al epicentro del estruendo. Al llegar, lo vio, un enorme portal dimensional se alzaba en medio de la ciudad. De él, salían monstruos que se extendían como una plaga, destruyendo todo a su paso. Aoyan se quedó sin palabras por un momento, contemplando el caos. ¿Por qué ocurrió tan pronto?, se preguntó, incrédulo. La ciudad estaba sumida en el caos. Los monstruos masacraban a las personas sin piedad, mientras sus risas crueles resonaban en el aire. Disfrutaban burlándose de la debilidad y desesperación de los humanos. Aoyan, con el corazón ardiendo de rabia, gritó con furia hacia las criaturas, ¿cómo es esto posible? Mientras el humo llenaba el cielo y los gritos de los ciudadanos se mezclaban con el rugir de los monstruos, Aoyan apretó los puños con fuerza. Sabía que no podía permitir que esta tragedia continuara. Si había regresado en el tiempo, era precisamente para cambiar esto. Sin importar cuán temprano o inesperado fuera, enfrentaría esta amenaza con todo lo que tenía. De repente, una presencia imponente emergió del portal. El rey demonio había llegado. Su voz resonó como un trueno cuando preguntó, ¿quién habría pensado que en este mundo hay alguien que conoce mi verdadero nombre? ¿Quién eres tú? Aoyan, con el fuego de la determinación en su mirada, gritó con furia, soy tu destrucción. El rey demonio, activando sus poderes, replicó con desdén que aquello sonaba demasiado trivial. Lanzó un rayo de energía oscura directamente hacia Aoyan, convencido de que el ataque lo pulverizaría. Sin embargo, para su sorpresa, Aoyan seguía de pie. A pesar del impacto, había resistido. Aoyan, cargando todo el poder que tenía, le gritó, ¿por qué viniste aquí? Regresa al lugar del que saliste. El rey demonio retrocedió hacia el portal, pero Aoyan no lo dejó ir tan fácilmente. Se interpuso en su camino, con sangre corriendo por su frente y su cuerpo temblando por el esfuerzo. El rey demonio, observándolo con incredulidad, pensó, ¿está sangrando? ¿Cómo puede seguir en pie? Sin titubear, Aoyan activó su habilidad. Declaró con una voz que resonó como un trueno, entonces permanecerás en la oscuridad para siempre. Con un rugido feroz, enormes manos de energía comenzaron a cerrar el portal dimensional. Aoyan gritó con toda su fuerza, liberando un torrente de poder inimaginable. El rey demonio, aún observando desde el otro lado, rió entre dientes.
¿Es posible cerrar un portal dimensional con las manos desnudas? ¿Será alguna clase de truco?, se preguntó. Pero para Aoyan, esto no era un truco. Era su última oportunidad. Es hora de cerrarlo, pensó mientras redoblaba sus esfuerzos. Finalmente, el portal se cerró con un estruendo que sacudió la tierra. Aoyan respiró profundamente, sus hombros subiendo y bajando mientras contemplaba el silencio repentino. Lo logré, murmuró, todavía incrédulo. Sin embargo, al mirar a su alrededor, vio que los monstruos que habían cruzado el portal seguían destruyendo la ciudad y acabando con vidas humanas. Sin dudarlo, Aoyan se lanzó hacia uno de los monstruos. Con un golpe preciso en la cabeza, lo derribó. No sabía que en ese momento estaba siendo grabado en secreto. Mientras los cadáveres de los monstruos comenzaban a apilarse a su alrededor, Aoyan susurró para sí mismo, por fin terminó. Horas después, en casa, el teléfono de Aoyan sonó. Era su padre. Con un tono tranquilo, le informó que él y su madre regresarían al día siguiente. Le pidió que se cuidara y que no olvidara cerrar las puertas y ventanas por la noche. Aoyan, dejando escapar una sonrisa, le aseguró que no lo olvidaría y que seguiría todas sus instrucciones. Colgó el teléfono y se permitió un breve momento de calma. Pensó, tumbado en el sofá y cerrando los ojos, que aunque la invasión del rey demonio había empezado antes de lo que esperaba, había conseguido hacer frente a todo ello sin problemas graves. Sus padres, Xiao Jin y todo lo que le rodeaba estaban a salvo. Ahora por fin podía disfrutar del hecho de que solo tenía 15 años. El protagonista dijo con una sonrisa que debido a los acontecimientos de ayer, su escuela les dio a todos un descanso de 3 días, que fue justo a tiempo porque necesitaba ordenar sus pensamientos. Dijo mientras la sacaba y la sostenía en sus manos, era una piedra de retorno que no le quitaba nada y ni siquiera limitaba sus poderes. Sin embargo, cuando se transformó en su yo más joven, sus poderes desaparecieron. Aoyan preguntó feliz, ¿así que era la única persona en el mundo que tenía superpoderes? El protagonista se sonrojó y dijo que le vinieron a la mente tantos malos pensamientos a la vez. Dijo, mirando su inventario a través de la ventana del sistema, que nunca pensó que habría tantas cosas en la última mazmorra divina. Sin embargo, ahora todo era inútil. Era una pena que le quedaran tantas monedas mora. Aoyan pensó que las guardaría como recuerdo. De repente, sonó el timbre y dijo mientras se acercaba a la puerta que la abriría ahora mismo. Exayin gritó, sonriendo y entrando, que debía encender rápidamente su ordenador. Aoyun preguntó, ¿qué pasa? Exin preguntó, ¿es que no lee las noticias? Dijo emocionado que todo Internet estaba literalmente explotando por esta noticia ahora mismo. Esto es realmente increíble. Exin dijo, señalando con su dedo índice la pantalla del monitor, que este viejo es tan genial. Y esta escena del video era como un sueño hecho realidad. Aoyan preguntó, ¿de qué está hablando? El protagonista miraba estupefacto el video, en el que acababa de matar al último monstruo bajo la forma de un anciano. Aoyan se cubrió la cara con la mano y pensó que ese incidente había sido filmado por una cámara. Exion dijo que los alienígenas decidieron comenzar una invasión de la Tierra, pero este anciano los ahuyentó sin ayuda de nadie. Alegremente dijo que ahora todo Internet le está buscando. Si no lo hubiera visto todo con sus propios ojos, habría pensado que se trataba solo de una escena de una película. Resulta que los superpoderes existen de verdad. Dijo Aoyan, torpemente mirando hacia otro lado y riendo, eso significa que había extraterrestres. Por alguna razón, él no los vio allí y pensó que un gasoducto acababa de explotar cerca. Exion gritó mientras agitaba las manos con emoción. ¿Entiende siquiera lo importante que es esto?, preguntó, señalando con el dedo índice hacia el cielo. Afirmó que debía haber más personas en el mundo con superpoderes, y, si ese era el caso, incluso ellos dos podrían tenerlos. Luego lo miró con decepción, añadiendo que siempre había estado muy interesado en los poderes y fenómenos inusuales. Entonces, ¿por qué Aoyan parecía tan calmado? Aoyan respondió con tranquilidad que lo había malinterpretado. Seguía en shock y estaba tratando de juntar las piezas en su cabeza. Exion, sin dejar de insistir, le preguntó qué tipo de superpoder le gustaría tener si pudiera elegir uno. Aoyan, con un tono algo seco, dijo que nunca había pensado en ello, porque era algo imposible. ¿Imposible? Exion replicó con una sonrisa traviesa. ¿Por qué decidiste eso? También viste a ese viejo, ¿verdad? Él es prueba viviente de que todo es posible. Estoy seguro de que esos aliens podrían volver. Irritado, Aoyan le dijo que dejara de fantasear y se limpiara la baba. Exion, algo avergonzado, confesó que ya había decidido el poder que quería, detener el tiempo.
Aoyan suspiró y comentó con desdén que eso era exactamente lo que esperaba de él. Exion, ignorando el sarcasmo, colocó una mano en el hombro de Aoyan y aseguró que, si alguna vez conseguía ese poder, lo usaría para ayudarlo a cumplir su sueño con Xiaojin. Haría cualquier cosa por su amigo, incluso arriesgarlo todo. No hay necesidad de eso, respondió Aoyan, manteniendo su tono sereno. Prefiero que las cosas sigan su curso natural. Con una sonrisa confiada, Exion exclamó, señalándose con el pulgar, entonces verás todo por ti mismo en esta excursión el viernes. Las palabras hicieron que Aoyan recordara, con horror, lo que podría ocurrir. Sin embargo, rápidamente se recordó que ya todo había cambiado. El destino no se repetiría. Le dio una palmada amistosa en el pecho a Exion y le dijo que no debía pensar en hacer ninguna locura. Después de todo, no quería que Xiaojin lo matara a golpes. Exion simplemente se rió a carcajadas. Más tarde, el autobús escolar llegó al campamento y el profesor indicó al grupo que debían registrarse y acomodarse en sus respectivas habitaciones. Les explicó que tendrían el resto del día libre, pero les recordó que al día siguiente, a las 8:30 de la mañana, debían reunirse en el vestíbulo para las actividades grupales. Los estudiantes mostraron entusiasmo y bajaron del autobús con energía. Exion, fiel a su carácter, no tardó en comenzar a quejarse. Comentó que apenas había tenido una conversación normal con Xiaojin en todo el día y que estaba convencido de que ella seguía molesta por algo, aunque insistía en que no había hecho nada malo. Mientras lo decía, parecía estar intentando convencerse de que realmente era así. Aoyan no pudo evitar mirarlo con irritación, diciéndole que su cabeza estaba llena de tonterías y que debería dejar algo de espacio para pensamientos más inteligentes. Pero Exion, despreocupado como siempre, se tumbó en la cama de la habitación y respondió con una sonrisa que todo el espacio ya estaba ocupado. Luego, en tono confidencial, agregó que conocía bien a Aoyan y que estaba seguro de que ocultaba algo. Le aseguró que no tenía por qué avergonzarse, pues, comparado con él, todavía era un principiante. Aoyan lo escuchó con incredulidad, preguntándose qué era exactamente lo que Exion pensaba que estaba ocultando. Por un momento, reflexionó si él mismo había sido tan inmaduro en su juventud. Sacudió la cabeza, imaginando que con esa actitud Exion no tardaría en enfadar a Xiaojin, quien probablemente terminaría confrontándolo directamente. Sin darse cuenta de la incomodidad de su amigo, Exion siguió hablando sobre la importancia de disfrutar la vida mientras se es joven. Según él, una vez que comenzaran a trabajar, toda la alegría y despreocupación desaparecerían, y llegarían a casa tan cansados que apenas tendrían fuerzas para hacer algo más. Aoyan, con una sonrisa irónica, le respondió que, en realidad, simplemente llegar a la adultez ya era un logro en sí mismo. Mientras decía esto, su mente se dispersaba en otros pensamientos. Poco después, se puso a llenar un hervidor de agua y, con una taza de té en las manos, sugirió que invitaran a Xiaojin a unirse a ellos para acampar. Exion pareció cambiar de tono al escuchar la propuesta. Dijo que tenía algo que contarle a Xiaojin, lo que despertó la curiosidad de Aoyan, quien no tardó en preguntar de qué se trataba. Axayan comentó que Aoyan había estado actuando como un anciano últimamente. Para ser sincero, decía, desprendía la misma aura que aquel viejo que había luchado contra los alienígenas. Aoyan lo miró sorprendido, pero Axayan continuó explicando que no era solo la forma en que hablaba, sino toda su actitud. Algo debió de haber pasado entre él y Xiaojin esa noche, insinuó con un aire de complicidad. Tal vez, sugirió con un suspiro teatral, el problema era que su pequeño camarada había fallado en su tarea. Eso explicaría por qué parecía tan desanimado. Aoyan, con una sonrisa tranquila, respondió que solo estaba acostumbrándose a madrugar para concentrarse plenamente en sus estudios. Desde pequeño, decía, siempre había cuidado su salud, por lo que ese tipo de rutina le resultaba normal. Definitivamente, no era el caso de su camarada, quien siempre estaba firme y orgulloso en su puesto. Axayan, mientras rebuscaba en su maleta, le pidió que esperara un momento. Finalmente, con una sonrisa arrogante, sacó un frasco y se lo mostró con orgullo. Le sugirió que agregara un poco de ginseng a su dieta, ya que las bayas de goji no eran suficientes para él. Aoyan, sorprendido, preguntó por qué había traído algo así. En ese momento, Xiaojin golpeó la puerta y preguntó si estaban listos para salir. Axayan, al abrirle la puerta, bromeó que ella también parecía estar impaciente. Xiaojin, con un tono molesto, les preguntó por qué se escondían en la habitación. ¿Acaso planeaban irse de excursión sin ella? Axayan, agitando la mano despreocupadamente, comentó que parecían una pareja de casados por cómo actuaban. Xiaojin, irritada, lo enfrentó de inmediato y le preguntó si tenía ganas de morir.
Aksayan, incómodo, murmuró que era solo cuestión de tiempo. Xiao Jin, con el ceño fruncido, le ordenó que mejor se callara. Aoyan intervino con una sonrisa, preguntando si iban a salir ya. Xiao Jin, algo incómoda, lo miró de reojo y le devolvió la pregunta, preguntándole qué ocurría con él. Aoyan, desconcertado, le preguntó de qué estaba hablando. Xiao Jin, aún más incómoda, quiso saber por qué la estaba mirando de esa forma. Aoyan, visiblemente avergonzado, se sentó abruptamente. Mirándola con seriedad, comentó que necesitaba asegurarse de algo. Observándola más detenidamente, concluyó que estaba muy equivocado, ya que las chicas de hoy claramente no estaban a la altura de las de su época. Aksayan, divertido, le hizo un gesto de aprobación con el pulgar hacia arriba, como si estuviera completamente de acuerdo. Xiao Jin, incómoda, le preguntó a Aoyan qué acababa de decir. Sin esperar una respuesta, le dio una bofetada con todas sus fuerzas y le gritó que no era más que un pervertido que debería irse al infierno. Aoyan, mientras se sobaba la cara, pensó con irritación que había notado instintivamente que su falda era demasiado corta. Xiao Jin, aún indignada, se dio la vuelta y lo ignoró por completo. Aksayan, con una sonrisa divertida, se giró hacia Aoyan y comentó que fingir ser un monje inocente no le llevaría a nada. Le sugirió que aceptara su verdadera naturaleza y disfrutara la vida con sus amigos. Aoyan pensó, mientras frotaba su rostro adolorido, que alguna vez había sido así, tan despreocupado como su amigo. Más tarde, mientras caminaban juntos, Aoyan preguntó si las chicas de esa edad realmente podían mantenerse molestas durante tanto tiempo. Aksayan se rió y le preguntó si acaso todas eran así. Aoyan reflexionó, sintiendo que ya era demasiado mayor como para entender qué pasaba por la mente de los jóvenes de ese tiempo. Notó con algo de aburrimiento el atuendo azul y blanco de Xiao Jin, que le parecía demasiado simple. Sin embargo, sus pensamientos se desviaron y, con un leve rubor, recordó cómo las chicas de su época vestían con mucho más estilo. Aksayan lo interrumpió de sus pensamientos, preguntándole en qué estaba soñando. Le sugirió que mejor pensara en cómo iba a disculparse con Xiao Jin, porque incluso ahora parecía tener miedo de hablar en voz alta. Aoyan suspiró profundamente, cerrando los ojos con frustración. En un intento de enmendar las cosas, Aoyan llamó a Xiao Jin, pidiéndole que lo esperara. Xiao Jin lo miró con disgusto y le gritó que dejara de perseguirla. Aoyan, intentando alcanzarla, le suplicó que le diera la oportunidad de explicarse. Pero Xiao Jin, molesta, le respondió que no quería escuchar nada de él mientras seguía corriendo. De repente, tropezó con una roca y empezó a caer. Aoyan reaccionó de inmediato, saltando con rapidez y apareciendo junto a ella justo a tiempo para atraparla en sus brazos. Xiao Jin lo miró con sorpresa, mientras Aksayan, observando la escena, se preguntaba si su amigo tenía superpoderes. Aoyan, visiblemente nervioso, apartó la mirada y le preguntó si estaba herida. Xiao Jin, señalando hacia el lugar desde donde él había saltado, le preguntó incrédula si realmente había saltado desde tan lejos. Aoyan, con torpeza, admitió que parecía ser cierto. Xiao Jin, poniéndose de pie, agradeció a Aoyan por haberla ayudado. Aksayan, con una sonrisa burlona, le dijo que si no se unía al equipo olímpico de salto de longitud, estaría decepcionando a todo su país. Fue un salto impresionante, agregó, y le preguntó cómo lo había logrado. Aoyan, apartando la mirada, respondió nerviosamente que ni él mismo lo sabía. Aoyan pensó que debía ser la adrenalina recorriendo su cuerpo, ya que el potencial de una persona es ilimitado. Xiao Jin, agitando la mano para llamar su atención, les pidió que fueran hacia donde ella estaba. Exion, curioso, preguntó qué había ocurrido. Xiao Jin señaló a lo lejos y preguntó por qué el lugar estaba tan iluminado. Cuando Aoyan siguió la dirección de su mirada, su rostro se llenó de horror. Frente a él se alzaba un portal espacial. Esto no podía estar pasando. Pensó que ya había sellado a los demonios en su propio mundo. Pero ahí estaba, un portal que llevaba directamente a una mazmorra. Mientras observaba con incredulidad, recordó la historia de la taberna sobre la figura misteriosa. Un pensamiento inquietante cruzó su mente. ¿Podía él ser esa figura de la leyenda? ¿Era ese el motivo por el que todo parecía estar repitiéndose? Llevándose las manos a la cabeza, murmuró con frustración que aquello simplemente no podía ser cierto. Según la leyenda, la figura era un joven, no un hombre como él. Xiao Jin, preocupada por su comportamiento extraño, se acercó y le preguntó si estaba bien. Aoyan no pudo responder. Sus pensamientos estaban atrapados en la aterradora posibilidad de que la historia estuviera reiniciándose. Si el portal estaba ahí,
significaba que los eventos de su pasado estaban destinados a repetirse. Aunque intentara ocultarlo, el impacto en la sociedad sería devastador. Exion, al acercarse al portal, lo observó con asombro y preguntó si no se trataba claramente de una entrada alienígena a otra dimensión. Xiao Jin, aún más preocupada, preguntó si era posible que esa fuera realmente la entrada a otro mundo. Aoyan, con una expresión seria, le sugirió que buscaran a un maestro mientras él permanecía allí para vigilar el lugar. Xiao Jin, alarmada, le preguntó si realmente quería quedarse solo. Aoyan sabía que no había tiempo que perder. Necesitaba entrar en ese lugar y comprobarlo por sí mismo. Abrazándola brevemente, le aseguró que estaría bien. Si algo sucedía, podía escapar más rápido que nadie. Les insistió en que debían irse, ya que este tipo de cosas eran responsabilidad de los adultos. Mientras tanto, él se encargaría de asegurarse de que el portal no causara más problemas. Con determinación, Aoyan pensó que tenían que eliminar ese portal lo antes posible. Les reiteró que debían marcharse cuanto antes. Xiao Jin, mirando hacia abajo con una mezcla de duda y tristeza, le pidió que le prometiera que se cuidaría. Aoyan, tratando de tranquilizarla, le respondió que no debía preocuparse por él. Después de todo, ¿qué podría pasarle ahí? Incluso bromeó, sugiriendo que quizás podrían volverse ricos con lo que encontraran. Solo cuando se aseguró de que ambos se habían alejado lo suficiente, Aoyan se giró hacia el portal. Activó sus habilidades y, de repente, un estruendo ensordecedor sacudió el aire. Un rayo dorado descendió sobre él, envolviéndolo. Su apariencia cambió una vez más, regresando a la de un anciano. Encendió un cigarrillo con calma y, sin apartar la mirada del portal, se dirigió directamente hacia él. Estaba decidido a explorar ese mundo desconocido, enfrentándose nuevamente a lo que fuera necesario. 5 años después, los portales de las mazmorras comenzaron a abrirse por todo el mundo, con ciclos periódicos de reinicio y actualización. Los materiales extraídos de estos portales gradualmente reemplazaron las fuentes de energía tradicionales, provocando cambios sociales significativos. En ese momento, una fila de personas ansiosas por tomar el examen de ingreso se formaba frente al edificio del gremio. Jin Jin, con los puños apretados, sostenía en su otra mano un libro que mostraba la imagen de un luchador. Con entusiasmo, hablaba de su sueño de ingresar a la academia y conocer al maestro durante la ceremonia de apertura. Luego, abrazó el libro contra su pecho y, con una sonrisa, expresó que ya podía sentir que estaba muy cerca del héroe que una vez salvó al mundo. Aoyan, observándola, pensó con ironía que estaba realmente cerca, pero al mismo tiempo tan lejos. Había fundado la primera academia y el primer gremio para personas con habilidades sobrenaturales, formando a innumerables cazadores. A pesar de esto, Jin Jin parecía ajena a su verdadera identidad. De repente, Jin Jin rodeó su cuello con los brazos y se colgó de él, preguntándole si quería que le contara nuevamente la historia del maestro. Aoyan pensó que su obsesión estaba llegando a niveles preocupantes. Extendió la mano y la apartó con cuidado, diciéndole que no hacía falta. Ya tenía suficiente con escucharla repetir esa historia tantas veces, su cabeza no podía soportarlo más. Recordó los primeros días, cuando había tenido que recurrir a los medios de comunicación para establecer rápidamente la academia y el gremio. Aunque esa estrategia había tenido sus beneficios, también trajo consigo desventajas importantes, siendo la más molesta el convertirse en un ídolo público. Jin Jin, cruzando los brazos bajo su pecho, comentó con una mezcla de desdén y preocupación que, si Aoyan tuviera siquiera el 1% de la fuerza del maestro, no tendría que preocuparse tanto por él. Últimamente, añadió, el maestro no había hecho muchas apariciones públicas, seguramente porque estaba muy ocupado. Aoyan, abriendo los brazos con una sonrisa incómoda, le respondió que realmente no quería ir a la academia de cazadores. Prefería que lo dejaran asistir a una universidad normal. Después de todo, su habilidad despierta ni siquiera se manifestaba, y estaba seguro de haber fallado el examen de ingreso. ¿Para qué perder el tiempo? Jin Jin, indignada, colocó las manos en las caderas y le reprochó que su habilidad era única. Si simplemente explicaba todo a los examinadores, ellos sabrían apreciarlo. Aoyan suspiró profundamente y murmuró que, además, era un sociófobo. Sin prestar atención a sus quejas, Jin Jin lo agarró del cuello de la camisa y comenzó a arrastrarlo hacia el gremio. Mientras pasaban junto a los cazadores que los miraban con atención, Jin Jin exclamó con entusiasmo que era hora de irse. Dijo que los antepasados de Aoyan estaban contando con él, y que una oportunidad como esa solo se presentaba una vez en la vida, así que no podía desperdiciarla. Aoyan, arrastrándose detrás de ella, murmuró que ni siquiera recordaba el nombre de su tatarabuelo.
Nadie allí tenía esperanza en él. Mientras la seguía, pensó en la presión de llevar dos vidas. Sentía que pronto colapsaría. Tal vez debería contarle todo a Jin. Justo cuando consideraba esa idea, ella se giró hacia él con una sonrisa y le dijo que si él pasaba el examen, ella también lo haría. Aoyan, intrigado, le preguntó qué significaba eso. Jin se inclinó hacia él y, con timidez, le susurró algo al oído. La reacción de Aoyan fue inmediata, su rostro se puso rojo como un tomate, sus ojos se abrieron como platos, y su cabeza parecía emitir vapor. Sorprendido, se puso de pie, mirándola tímidamente. Ella se dio la vuelta y, con un tono coqueto, le preguntó si pasaría el examen. Aoyan levantó el pulgar con determinación, exclamando que no habría problema. Tiempo atrás, Jin, ahora una joven de 20 años con habilidades de cazadora, se inclinaba hacia atrás mientras tomaba una ducha. Aunque el detalle no era importante, lo esencial era cuánto había cambiado el mundo en los últimos 5 años, y cuánto había cambiado ella también. Después de ducharse, se sentó en el sofá junto a Aoyan, sosteniendo un cartón de leche. Con el rostro algo acalorado, comentó que hacía mucho calor y le pidió que encendiera el aire acondicionado. Aoyan, desviando la mirada de su cuerpo, que estaba cubierto solo por una toalla, pensó que desde que había desarrollado sus poderes, algo más en ella parecía haber despertado. Tratando de mantener la compostura, murmuró que él era un hombre. Jin, sin inmutarse, se inclinó hacia él, lo miró a los ojos y respondió que, por supuesto, sabía que era un hombre. Luego preguntó si había encontrado el control remoto del aire acondicionado. Aoyan, nervioso, apartó la mirada, pensando desesperadamente por qué había aceptado vivir con ella. Recordó el día en que sus padres, desde el asiento trasero de un auto, se despidieron con una sonrisa. Su padre, mientras se alejaban, le gritó que Jin cuidaría de él a partir de entonces y que no debía preocuparse. De vuelta al presente, llegó su turno de registrarse en la entrada. Jin se acercó al trabajador y le pidió que los inscribiera a ambos. La recepcionista les entregó una tableta y les indicó que llenaran los formularios. Después de un rato, Jin regresó con la tableta y le informó que habían terminado. La trabajadora les explicó que el examen de ingreso sería en 2 meses y que recibirían una notificación por correo. Jin asintió con una sonrisa, indicando que lo entendía. Luego, la trabajadora, sonriendo, les ofreció unos llaveros exclusivos con forma de luchador como regalo de suerte para el examen. Aoyan tomó su copia del juguete y pensó con exasperación en quién habría tenido la idea de hacer esos productos. Seguramente deberían reducirle el salario a esa persona. Jin, por su parte, besó su juguete y comentó que ya estaba en camino hacia su héroe. Aoyan la miró sorprendido y luego bajó la mirada hacia el llavero, preguntándose por qué, incluso siendo un simple juguete con su forma, se sentía como si fuera un intruso en su propia vida. En la oficina del gremio de cazadores, Fainan, la secretaria jefe y empleada de la administración del gremio, entró con una pila de documentos. Su habilidad única, que mejoraba sus capacidades cognitivas, la hacía invaluable. Depositó los papeles sobre el escritorio del protagonista y le informó que el gremio europeo había enviado evaluaciones de mazmorras que necesitaban ser resueltas en 3 días. Además, agregó que un nuevo portal de mazmorra de rango A se había abierto en la zona A y que ni el gobierno ni otros gremios habían llamado aún a cazadores. Todos esperaban su decisión. Aoyan miró a Fainan con desesperación, su cuerpo temblaba mientras murmuraba que ya no podía continuar. Fainan, sin perder la compostura, le ofreció un tónico de hierbas para que lo bebiera. Luego colocó una caja de bebidas sobre la pila de papeles, tomó un látigo y se puso de pie junto al escritorio, lista para mantenerlo enfocado en su trabajo. Mientras continuaba con los documentos, Aoyan se recostó en su silla y recordó ir de compras con Jin, cargando sus bolsas. Se pasó la mano por la frente y pensó con resignación que ya no era tan joven. Fainan, sentándose en la esquina del escritorio y cruzando las piernas, hojeó algunos papeles y comentó que, si le doblaba el salario, estaría encantada de encargarse de todos esos documentos por él. Fainan ajustó sus gafas y le preguntó al exterminador qué pensaba de su propuesta. Aoyan respondió, medio en broma, que si recordaba bien, su salario ya era una considerable suma de 100.000 monedas de mora y además parecía aumentar casi todos los meses. Admitió que su habilidad parecía más bien una forma de extraer dinero de él. Fainan, con una sonrisa calculadora, le preguntó si eso significaba que aceptaba o no. Si se negaba, calculó con precisión que le tomaría 17 días, 5 horas y 37 minutos ordenar todos esos documentos él mismo. Aoyan suspiró y, extendiendo su mano hacia ella, aceptó.
Después de eso, Fainan ajustó el chouque en su cuello, se quitó las gafas y una brillante aura digital apareció a su alrededor. Al instante, los documentos comenzaron a organizarse. Cuando terminó, señaló que el tiempo ahorrado fue exactamente 1 minuto. Luego, se puso nuevamente las gafas y le recordó que las habilidades cognitivas mejoradas eran capacidades especiales, así que no debía olvidar aumentar su salario. Aoyan la observó con resignación y le pidió que lo ayudara a compilar un informe y a adelantar los proyectos retrasados. Mientras lo hacía, pensó que debía encontrar la forma de copiar su habilidad lo antes posible. Ese pequeño demonio parecía extraer dinero de él todos los días. Fainan, colocando una mano sobre la pila de documentos, aceptó con profesionalismo. Le recordó que a fin del próximo mes tendría lugar una importante ceremonia, el examen de ingreso a la Academia de Cazadores. 3 días antes del evento, prepararía un discurso y lo enviaría por correo. Le rogó que esta vez lo leyera con antelación, señalando con un dedo que el año pasado llegó media hora tarde y tuvo que dar explicaciones a los reporteros durante un largo rato. Con una sonrisa incómoda, Aoyan agitó la mano y aseguró que lo entendía. Luego añadió que era demasiado joven para hacerle ese tipo de comentarios. Necesitaba ocuparse de algunos asuntos personales primero. Fainan asintió, le dio permiso para resolverlos y salió del despacho cerrando la puerta con un golpe. Después de cambiar a su forma más joven, Aoyan usó su brazalete para llamar a Jin Jin. Ella, ocupada cocinando, respondió rápidamente y le preguntó por qué había tardado tanto en contestar. Aoyan, susurrando y cubriéndose la boca con la mano, explicó que estaba en la sala de misiones con sus amigos y allí no podía hablar por teléfono. Jin Jin observó la proyección holográfica con atención y comentó que su atuendo parecía demasiado grande. Le sugirió que la próxima vez eligiera algo de su talla o, mejor aún, que le trajera la cerradura de doble hoja que le había pedido. Le advirtió que regresara rápido o la cena se enfriaría. Aoyan, sonriendo con torpeza, aceptó y colgó. Después de la llamada, se permitió imaginarse confesándole a Jin Jin en su forma de Slayer, que en realidad era Jin Aoyan. Soltó un suspiro pesado al darse cuenta de que debía encontrar una forma de decirle la verdad. A pesar de la diferencia de edad entre ellos, se dio cuenta de que ser mandado por una chica joven no hería demasiado su orgullo. Después de todo, no era tan malo, al menos Jin Jin había sobrevivido y crecido sana y salva. Aunque, ciertamente, era un poco agotador. El día del examen de ingreso a la Academia de Cazadores había llegado. Fundada tras el comienzo de la nueva era, la Academia era la primera de su tipo. Una multitud de cazadores se había congregado frente al edificio del gremio. Observando la escena, Jin Jin comentó con asombro que el número de aspirantes era mucho mayor que el del año pasado. Luego corrió hacia adelante con entusiasmo. Aoyan, extendiendo una mano hacia ella, le recordó que la academia ya llevaba 4 años funcionando y que su reputación crecía día a día. Le pidió que tuviera cuidado para no chocar con alguien. Justo en ese momento, Jin Jin se tropezó con un joven llamado Kada. Jin Jin rápidamente retrocedió, hizo una reverencia y se disculpó, diciendo que no lo había visto. Kada, evitando el contacto visual, cruzó los brazos con torpeza y murmuró que no pasaba nada, que no debía preocuparse. Con un movimiento brusco, se giró y salió corriendo en la dirección opuesta. Jin Jin, perpleja, se volvió hacia Aoyan y señaló con una mezcla de diversión y curiosidad, ¿lo viste? Eso es ser realmente fóbico social. Aoyan, sonriendo, la empujó suavemente hacia adelante y le respondió que siguiera avanzando. Está bien, añadió, sin querer alargar el tema. Aoyan no tenía fobia social, al contrario, era una persona increíblemente sociable. Sin embargo, en ese momento, tenía otra preocupación urgente. Les indicó que debían entrar rápidamente, pues necesitaba ir al baño. Mientras tanto, en el auditorio donde se llevaría a cabo el examen de ingreso, Jin Jin revisaba su reloj con ansiedad. El tiempo se agotaba, y Aoyan aún no aparecía. Está a punto de empezar, pensó con preocupación. ¿Qué estará haciendo? Si llegaba tarde, podría causar una mala impresión. En el escenario, Feining, sosteniendo un micrófono, se dirigió a los candidatos. Con tono firme pero cordial, anunció que el informe introductorio comenzaría en 1 minuto, pidiendo a todos que guardaran silencio y tomaran asiento lo antes posible. Jin Jin, mirando hacia la entrada, maldijo en silencio. Si él llegaba tarde, la situación sería muy embarazosa. ¿Dónde estaba metido? En ese momento, Aoyan apareció en el auditorio, acercándose rápidamente a la secretaria. Feining, ajustándose las gafas, lo recibió con una ligera sonrisa. Esta vez ni siquiera ha llegado tarde, señor.
Estoy orgullosa de usted, comentó, aunque su expresión se tornó curiosa al notar que estaba empapado en sudor. Aoyan, recordando cómo había corrido después de cambiarse en el baño y esconder su ropa, sonrió incómodamente. Intentó justificarse diciendo que probablemente era el calor del día. Pensó que, en realidad, no era solo el calor. Ya no era joven, y el esfuerzo por llegar a tiempo había sido más difícil de lo que esperaba. Feinin, impasible, le entregó el micrófono y le pidió que no se preocupara. Aún podían esperar un par de minutos antes de comenzar. Mientras tanto, algunos cazadores entre el público comenzaron a aplaudir con entusiasmo. «El señor exterminador ha llegado», exclamaron con alegría. Aoyan tomó el micrófono y, con voz firme, dio la bienvenida a todos los presentes. Su mirada se desvió hacia Jin Jin, quien, al verlo, se puso de pie con entusiasmo y le saludó agitando la mano. Con los ojos brillantes, pensó para sí misma, mi ídolo. Jin Jin miró al exterminador con ojos llenos de admiración y pensó que debía bendecir a Aoyan con buena suerte. También se prometió a sí misma que, cuando tuviera la oportunidad, le pediría un autógrafo. Mientras tanto, Aoyan, parado frente a la multitud, se sintió completamente perdido. Gotitas de sudor recorrían su rostro, y sus ojos se abrieron de par en sorpresa. «Demonios», pensó. En cuanto vio a Jin Jin entre el público, todas las palabras que había preparado desaparecieron de su mente. A un lado del escenario, Feinin lo observaba con preocupación. «¿Por qué está callado?», se preguntó. ¿Se le olvidaron las palabras? Este viejo. Pero, de repente, Aoyan tomó aire y, con determinación, exclamó, «Buena suerte a todos en los exámenes». La respuesta inicial fue un silencio absoluto. Feinin se llevó una mano al rostro con resignación. Sabía que algo así pasaría, murmuró para sí misma. Sin embargo, al instante, el auditorio estalló en aplausos. Los asistentes elogiaban al exterminador con entusiasmo. «La brevedad es el alma del ingenio», gritaban. «¡Qué genial es!». No es de extrañar que sea el mejor. Incluso Jin Jin, aunque sorprendida, aceptó que había funcionado. Bueno, eso también sirvió, pensó. Más tarde, en la sala de exámenes, Jin Jin, visiblemente molesta, agarró la mejilla de Aoyan y le exigió saber dónde había estado. Él, incómodo, admitió que, al llegar tarde, se sintió avergonzado de entrar en medio del discurso, así que esperó afuera. Rascándose la nuca, le pidió que no se enojara. «Cualquier cosa puede pasar», añadió con torpeza. Jin Jin, cruzando los brazos, le recordó que tenían habitaciones contiguas y probablemente tomarían los exámenes juntos. Le exigió que no la defraudara y que diera lo mejor de sí. En ese momento, el sistema anunció, 121, 122, acérquense al área de prueba. Jin Jin sonrió, miró a Aoyan y dijo, «Es nuestro turno. Vamos». Ambos se colocaron en el área asignada, y el examinador les indicó que se relajaran y miraran al frente mientras comenzaba el escaneo. Jin Jin fue la primera en obtener su resultado, 3 estrellas. Al escucharlo, levantó el puño en el aire con entusiasmo. «¡Hurra! 3 estrellas. Es un nivel promedio», exclamó emocionada. El trabajador le deseó suerte en la siguiente prueba, y ella, juntando las manos frente a su pecho, agradeció con una gran sonrisa. Luego llegó el turno de Aoyan. Al observar los resultados, el trabajador detectó un error en el sistema. Con seriedad, preguntó si su habilidad ya había despertado. Le advirtió que, si no era así, podría lastimarse en las pruebas y tal vez debería reconsiderar participar. Aoyan, riendo nerviosamente, preguntó si eso significaba que debía retirarse. Mientras tanto, pensaba que lo mejor sería ser eliminado al principio, así no tendría que preocuparse por cambiar su apariencia constantemente. Jin Jin, sin embargo, lo agarró por el cuello de la camisa y, con una sonrisa incómoda, le dijo que su habilidad de copiar tal vez era la causa del error. El trabajador, asintiendo con interés, comentó que una habilidad de copia era un don raro y valioso. Incluso le dio un pulgar arriba y señaló que no esperaba encontrar a alguien con esa capacidad entre los aspirantes. Luego, mirando los resultados de Jin Jin, añadió que era extraño que ella tuviera 3 estrellas mientras su amigo poseía una habilidad tan especial. Le deseó suerte en la siguiente prueba, y Aoyan, sonriendo forzadamente, agradeció. Por dentro, Aoyan pensaba que no tenía suerte alguna. En ese momento, otro aspirante, Lee Keita, llegó al área de evaluación. Ajustándose los auriculares, caminó hacia adelante en silencio. Desde el público, un cazador lo señaló y preguntó si era el famoso Lee Keita. Su compañero, con una sonrisa burlona,
respondió que definitivamente solo tenía una estrella. Incluso si lograba ingresar a la academia, estaría en la peor clase sin duda alguna. El compañero añadió con una sonrisa maliciosa, su hermana es un genio, y él es basura. La suerte también es un talento. El protagonista, observando la situación, reflexionó sobre el comentario de la peor clase. No recordaba que existiera una categoría así en la academia. Decidió que debería pedirle a Finning que investigara al respecto. Mientras tanto, Jin Jin se acercó a Keita, agitó la mano y lo saludó con entusiasmo. Keita, colocando los auriculares alrededor de su cuello, respondió con desgano, ahí vamos de nuevo. Jin Jin le sonrió y comentó que no esperaba que fuera el número 123, lo que significaba que tomarían el examen en el mismo lugar que ellos. Keita bajó la mirada y admitió que tenía miedo de reprobar el examen. Si fallaba, solo decepcionaría a su hermana una vez más. Jin Jin, con firmeza, le dijo que no bajara la cabeza. ¿Una estrella? ¿Y qué?, preguntó. Keita, con un tono desanimado, respondió que ese era el nivel mínimo de despertar, sin perspectivas reales. Nunca había escuchado de alguien con una estrella alcanzando el mismo nivel que alguien con 3 estrellas. Por eso pensaba que lo mejor sería rendirse. El protagonista se acercó, colocó una mano sobre el hombro de Keita y, apretando el puño con la otra, le aseguró que la academia no solo aceptaba a los despertados. Si tenía otros talentos, podía ingresar por reclutamiento especial. Así que no bajes la cabeza, añadió con determinación. Jin Jin, jalando del hombro de Keita, lo señaló y añadió, mira a este tipo. Ni siquiera tiene una estrella, y no le importa en absoluto. Keita, sorprendido, preguntó, ¿ni una estrella? ¿No ha despertado superpoderes? El protagonista respondió que no era exactamente así, tenía la habilidad de copiar. En ese momento, Ouyang Wei y sus compañeros se acercaron al grupo. Con las manos en los bolsillos y una mirada arrogante, Wei preguntó con sarcasmo quién era ese. Comentó que no necesitaba tomar el examen, seguramente su hermana lo arreglaría todo por él. Uno de sus compañeros rió y añadió que la hija mayor de la familia Li no se ocuparía de su inútil hermano. Otro, cruzándose de brazos, afirmó que Keita era una vergüenza para toda la familia y que deberían haber cortado lazos con él desde hace tiempo. Keita, con la mirada baja, pidió a Wei que se detuviera. En respuesta, Wei lo agarró de la camisa y le exigió saber si había dicho algo. Burlándose, le pidió que hablara más alto porque no lo podía escuchar. Keita, incómodo, levantó una mano en señal de tregua y le pidió que lo soltara. Antes de que la situación escalara, Jin Jin empujó a Wei y le gritó que Keita había dicho que lo soltara. Uno de los compañeros de Wei se apresuró a sujetarlo, preocupado por su equilibrio, y le advirtió que tuviera cuidado. Wei, apoyándose en su amigo, señaló hacia Jin Jin y gritó, maldita chica, ¿sabes siquiera quién soy? Solo puedo decirte una cosa, el camino hacia la Academia de Cazadores ahora está cerrado para ti. Jin Jin, indignada, le preguntó quién se creía que era. El protagonista intervino con calma y preguntó lo mismo, ¿y tú quién eres? ¿De qué familia vienes? Ouyang, me parece recordar. Jin Jin, sorprendida, lo miró con curiosidad, preguntándose cómo sabía sobre ellos. Wei señaló al protagonista y, con enojo, le preguntó quién se creía para meterse. ¿Quieres jugar al héroe? Desaparece de mi vista, le espetó. El protagonista, metiendo las manos en los bolsillos con una ligera sonrisa, preguntó si realmente se lo decía a él. Soy solo uno de los estudiantes que toman el examen, respondió con calma. Wei, burlón, se acercó más y sugirió que ya que estaban todos reunidos, sería interesante conocerse mejor. Luego se dio la vuelta y se marchó en dirección opuesta. Keita, acercándose a Ouyang, puso una mano en su pecho y le dijo que definitivamente se vengaría. Sin embargo, añadió con remordimiento que probablemente no debió interferir, ahora Wei solo lo provocaría más. Jin Jin, con firmeza, le aseguró que, por supuesto, volverían a encontrarse. «Cree que nos asusta», exclamó. Luego se dirigió a Keita y le preguntó por qué le permitía intimidarlo en primer lugar. Añadió que siempre habría idiotas como Wei, y que debía aprender a no temerles. Keita, bajando la mirada, se disculpó por haberlos involucrado. Admitió que Ouyang Wei era el joven maestro de la familia Ouyang, una familia poderosa y con muchas conexiones. También era miembro permanente de la junta de la academia, lo que significaba que, incluso si pasaban el examen, no los dejaría en paz. Jin Jin colocó una mano en su hombro y lo tranquilizó, asegurándole que todo estaría bien. El protagonista, mirando a Keita, sugirió que se prepararan para la siguiente prueba.
Mientras lo decía, desvió la mirada hacia un lado, pensando, la familia Ouyang. Más tarde, en el laberinto, un empleado de la academia explicó que esa prueba duraría media hora. El empleado de la academia explicó que si los estudiantes no salían del laberinto dentro del tiempo asignado, el examen sería considerado un fracaso. Levantó la mano y anunció que había diversas trampas en el laberinto que los participantes debían resolver por sí mismos. La prueba comenzaría en 15 segundos, deseándoles buena suerte a todos. Cuando los aspirantes se acercaron a la entrada del laberinto, Jin Jin, con las manos sobre el pecho, miró a Aoyan y le deseó con entusiasmo que aprobara la prueba. En ese momento, Wei pasó cerca y observó cómo Jin Jin también le deseaba suerte a Keita, quien respondió torpemente que haría todo lo posible. El anfitrión inició la cuenta regresiva, y los protagonistas ingresaron al laberinto. Aoyan avanzó con calma, reflexionando si debería sentarse a descansar. Si tomaba el atajo, podría salir del laberinto en solo 5 minutos, después de todo, él mismo lo había diseñado. Mientras caminaba, se detuvo a un lado y pensó en cómo Jin Jin superaría las trampas. Una sonrisa se dibujó en su rostro al decidir que no debía apresurarse. Si salía demasiado rápido, no coincidiría con el nivel que aparentaba tener. Con un grito de ánimo, corrió hacia adelante y se escondió detrás de una pared, observando cómo Jin Jin avanzaba con confianza por el laberinto. Al espiar desde la esquina, pensó que podría mostrar un poco más de emoción, el examen no era precisamente sencillo. De repente, un demonio mimético de 2 estrellas saltó hacia ella, bloqueándole el camino y activando una trampa. Jin Jin, sin inmutarse, extendió su mano hacia el demonio y lo provocó. ¿Qué pasa? ¿Estás congelado? ¿Acaso tienes miedo? El demonio, enfurecido, lanzó sus garras hacia ella. Jin Jin esquivó ágilmente y exclamó, aquí está. El demonio pisó un símbolo mágico en el suelo, y Jin Jin, acercándose, señaló hacia él con confianza. Explicó que una de las características principales de los demonios era su baja inteligencia, eran fáciles de enfurecer y, en su caso, evitar enfrentamientos directos era su mejor estrategia. Desde su posición elevada, Aoyan observaba la escena con una sonrisa de satisfacción. Pensó que Jin Jin era un excelente estudiante, claramente había aprendido bien todo lo que él había escrito en el libro básico de la academia. Ella no solo tenía talento, sino también una gran habilidad. De repente, un destello brillante iluminó una parte del laberinto. Jin Jin, notándolo, corrió en esa dirección mientras exclamaba que Keita debía estar allí. Aoyan la observó con una sonrisa y murmuró, esta chica, siempre metiéndose en los asuntos de los demás. En ese momento, Wei atacó a Keita, quien salió disparado contra una pared. Wei, con arrogancia, le preguntó si se estaba rindiendo. Señalándolo con un dedo, se burló de él, preguntándole dónde estaban ahora sus protectores. Añadió que, con todo el ruido que hacían, ya deberían haber llegado. Keita, con los dientes apretados y cubriendo su rostro con las manos, respondió que no los conocía, que no tenían nada que ver con él. Le pidió que los dejara en paz. Wei, enfurecido, le gritó que nadie ayuda a un desconocido sin razón alguna. ¿Crees que soy tan estúpido?, añadió. Keita, apoyándose en la pared, logró levantarse y admitió que había cometido un error por el cual su hermana lo había castigado. Solo estaba haciendo su trabajo. Wei esbozó una sonrisa burlona y respondió, ¿y qué? Mi familia es accionista del gremio, así que su salario sale de nuestros bolsillos. Luego, con un tono despectivo, añadió que incluso su hermana probablemente lo despreciaba más que él. Eres la vergüenza de toda tu familia, declaró, bajando el pulgar con un gesto de rechazo. Continuó diciendo que, aunque compartieran la misma sangre, había una brecha enorme entre ellos. Tu hermana despertó una habilidad poderosa, y tú no eres nada. Solo existes para recordarle al mundo que incluso en una familia de genios, nacen perdedores. Estas palabras hicieron que Keita cayera de rodillas, agarrándose la cabeza en un gesto de desesperación. Wei, concentrando energía en su mano, se acercó y preguntó si Keita se rendiría por su cuenta o si debía ayudarlo un poco. Dijo que no quería estudiar en la misma academia que alguien como él. En ese momento, Jin Jin apareció detrás de la pared y, con tono firme, declaró que alguien que constantemente llamaba basura a los demás no era digno de ser su compañero de clase. Solo tienes suerte de que tu habilidad sea fuerte. ¿Eso te hace sentir orgulloso?, preguntó. Wei, al verla, comentó con sarcasmo que la chica insolente estaba de vuelta. Luego, con una sonrisa burlona, añadió que una habilidad fuerte era prueba de buenos genes, y que quienes no los tenían simplemente debían ser descartados.
Jin Jin se acercó a Keita, extendió su mano hacia él y comentó con tono sarcástico que Wei resultaba ser todo un darwinista social. Luego miró a Keita con simpatía y le preguntó cómo estaba, si podía levantarse. Keita, algo avergonzado, le confirmó que estaba bien, aunque insistió en que no era necesario que lo ayudara. Le sugirió que mejor se concentrara en el examen. Jin Jin, con una sonrisa confiada, respondió que ella aprobaría de cualquier manera. Luego, señalando con firmeza a Wei, declaró que no quería estudiar con alguien como él. Incluso sugirió que el examen de ingreso de la academia debería incluir una prueba de personalidad para evitar admitir a personas que no cumplieran con altos estándares. Desde su escondite, Aoyan observaba la escena mientras sacaba un trozo de papel y tomaba notas, pensando que tal vez esa idea merecía ser considerada. Mientras escribía, echó un vistazo a Jin Jin, admirando su franqueza y determinación. De repente, un monstruo apareció junto a él, extendiendo sus garras y gruñendo. Aoyan se recompuso rápidamente y decidió que era un buen momento para probar su fuerza. Lanzó un golpe directo al estómago del monstruo, que se desmoronó en pequeños cubos. Cerrando los ojos, Aoyan reflexionó que el monstruo era demasiado lento, tendría que reconfigurar el laberinto después del examen. Con decisión, salió de detrás de la pared y gritó, chico engreído. ¿Qué fue eso sobre ducharse? Wei se giró con una sonrisa burlona y exclamó, vaya, ¿otro más? ¿Ahora son 2 contra 1? Su actitud cambió cuando vio al protagonista moverse increíblemente rápido y aparecer frente a él en el aire. Wei no pudo ocultar su sorpresa. En la sala de control, Feinin observaba la transmisión desde una pantalla grande y pidió al empleado que ampliara la imagen de la cámara 004. El empleado confirmó que estaba siguiendo sus instrucciones. En la pantalla, Aoyan levantaba su brazo, listo para atacar. Wei, viendo cómo la mano se acercaba, exclamó, él. En ese instante, Aoyan lo abofeteó y declaró, parece que alguien carece de modales. Vamos a solucionarlo ahora mismo. Keita, observando la escena, preguntó sorprendido, ¿una bofetada? Jin Jin, llevándose una mano al rostro, suspiró profundamente, pensando que Aoyan había vuelto a regañar a todos como si fuera un anciano. Feinin, ajustándose las gafas mientras miraba la transmisión, comentó con una sonrisa que ese joven le recordaba a alguien. Wei, furioso, se limpió el rostro con la mano y gritó, ¿cómo te atreves a golpearme? Concentrando energía en sus manos, lanzó un ataque y exclamó, muere, monstruo. Aoyan apareció frente a él en un instante y respondió, joven, no hay necesidad de ser tan impulsivo. Lo más importante es la cortesía. Luego, giró su cuerpo y le dio una patada en la cabeza, haciendo que varios dientes de Wei salieran volando. El agresor, señalándolo con un dedo, gritó indignado, ¿quién demonios eres para darme lecciones? Aoyan, con calma, lo noqueó fácilmente. Keita, boquiabierto, exclamó con asombro, realmente tiene la misma habilidad. Estaba impresionado de cómo Aoyan había noqueado a Wei con una sola patada, a pesar de no tener un nivel de despertar. Jin Jin, acercándose al protagonista con las manos en las caderas, le reclamó indignada, siempre estás llevándote toda la atención. Aoyan la miró y explicó que solo quería darle una lección al chico insolente y que también le molestaba verla inquieta. Luego, avanzó y anunció con una sonrisa, eso es suficiente. El examen terminará pronto, es hora de continuar. Mientras caminaban, Jin Jin reflexionó en voz alta sobre por qué la máquina no había podido detectar la habilidad de Aoyan. Se preguntó si debería sugerirle a la academia mejorar su equipo. Entonces, se dirigió a Keita, quien estaba junto a Wei, señalándolo con el dedo mientras agitaba la mano. Keita preguntó nerviosamente, ¿qué hay de él? ¿Realmente lo dejarán así? Jin Jin, guiñándole un ojo, respondió que solo estaba descansando y que no había necesidad de molestarlo. Luego, continuaron avanzando. Aoyan aprovechó el momento para explicar que el límite de tiempo del examen servía para evaluar habilidades de observación, reacción y toma de decisiones en situaciones críticas. Pero lo más importante era la capacidad de combate. Wei había fallado precisamente por carecer de estas cualidades. Aunque hubiera pasado el examen, habría sido derrotado fácilmente por cualquier demonio en el futuro. Keita, mirando cómo se alejaban, preguntó con timidez si realmente lo iban a dejar allí. Aoyan, agitando la mano, respondió con despreocupación que no eran sus niñeras. Si fallaba el examen, probablemente sería mejor para él. Keita, tras dudar un momento, corrió detrás de ellos y les pidió que lo esperaran. Más tarde, en el dormitorio de la academia, Keita se paró frente a la puerta de su habitación, mirando un papel en sus manos. Reflexionó con incredulidad, ¿realmente aprobé el examen de ingreso?
Frotándose el rostro con el puño, se dio cuenta de que, contra todo pronóstico, había logrado entrar en la academia. Aoyan, sentado al borde de la cama, miró hacia la puerta y llamó a Keita, preguntándole por qué seguía allí parado. Le dijo que podía entrar ya. Keita sonrió, asintió y cruzó el umbral. El protagonista, recostándose sobre la cama, mencionó que la ceremonia de apertura se celebraría el próximo lunes y comentó que había oído que la hermana de Keita daría un discurso. Keita, sentándose frente a él, confirmó con orgullo que su hermana, Lee Kersen, fue una de las primeras graduadas de la academia y una de las más destacadas. Aoyan pensó en silencio que ese nombre aún estaba grabado en su memoria. Keita, bajando la mirada, comentó que estaba lejos de ser como ella, se consideraba inútil. El protagonista lo observó brevemente antes de levantar una mano y decirle que todos en el mundo nacen con algún talento. Le aconsejó que dejara de pensar que era inferior a los demás. Aunque las habilidades innatas podían ser una ventaja, le explicó que la perseverancia y el trabajo duro eran mucho más importantes. Le contó sobre alguien que al principio ni siquiera podía sostener un cuchillo correctamente, pero que eventualmente logró destruir flotas enteras de monstruos en el vacío por sí solo. Keita, intrigado, preguntó, ¿el vacío? ¿Qué es eso? Aoyan se congeló momentáneamente, pensando que había cometido un error. Aún no existían mazmorras de ese nivel. Rápidamente se rascó la nuca con torpeza, mostró la pantalla de su teléfono y explicó que hablaba de un villano en un juego móvil. Keita sonrió y le agradeció, diciendo que lo había ayudado durante el examen y ahora incluso lo estaba consolando. El protagonista, rascándose la mejilla con una sonrisa incómoda, respondió que ahora eran compañeros de grupo y compañeros de cuarto, así que ayudarse mutuamente era completamente normal. Luego suspiró, pensando que había escapado por poco. Levantándose de la cama, mencionó que esa noche debía ir al aeropuerto y probablemente no regresaría hasta el lunes. Explicó que sus padres estaban de vacaciones en el extranjero y quería visitarlos. Keita, asintiendo, le dijo que no había problema. Unas horas después, en el helipuerto, Aoyan y Finning esperaban la llegada de un helicóptero. Mientras observaban el vehículo acercarse, el exterminador comentó que aún tenía que encargarse de los resultados de evaluación. Finning, ajustándose las gafas, lo miró y le pidió que no se quejara. Luego subió al helicóptero, y Aoyan, ayudándola, le apoyó las manos en los glúteos, mientras ella le recordaba que se trataba de una mazmorra de nivel AI. Finning se giró hacia él y le explicó que los especialistas y ejecutores de 5 estrellas del gremio estaban ocupados con sus propios asuntos. Pero tú tienes bastante tiempo libre estos días, añadió con una sonrisa astuta. Aoyan suspiró desesperado y la acusó de solo querer ahorrar dinero. Ella, divertida, respondió que lo había atrapado, señalando que él podía verla claramente a través de sus intenciones. Una vez dentro, tomaron asiento. Finning, mirando al exterminador, le pidió que esta vez le permitiera entrar al calabozo con él. Aoyan la miró con curiosidad, lo que la sorprendió. Colocándose una mano en el pecho, le preguntó si había algo interesante en ella que llamara su atención. El protagonista apartó la mirada y comentó que la juventud de hoy en día era demasiado depravada. Él solo estaba evaluando cuánto tiempo resistirían allí dentro. Indignada, Finning le exigió saber qué había querido decir con eso. En otra parte de la ciudad, Aoyan, sentado detrás de una pared, sostenía el teléfono junto a su oído. Jin Jin, al otro lado de la línea, le preguntó con indignación dónde estaba. Él respondió que había salido a tomar aire fresco. Jin Jin, irritada, le reprochó que le había dicho a Keita que estaba de viaje con su tío y su tía, pero cuando los llamó, ellos no sabían nada. ¿Dónde estás realmente?, exigió saber. El protagonista, alejando el teléfono de su oído, le dijo que tenía asuntos urgentes y que volvería en un par de días. En ese momento, Finning se acercó a él, colocándose una mano en el pecho. Al verla, Aoyan colgó el teléfono de inmediato. Jin Jin, mirando la pantalla de su móvil, murmuró incrédula, ¿me colgó? Luego, apretando el puño, pensó furiosa, ¿qué tipo de voz femenina era esa? En un ataque de rabia, destrozó su almohada con un golpe y exclamó, ese desgraciado está acabado. Mientras tanto, Aoyan miró a Finning y le preguntó por qué lo estaba buscando. Esperaba que no hubiera ocurrido nada grave. Finning, con una ceja levantada, le recordó que era hora de entrar a la mazmorra. Lo acusó de desaparecer apenas ella se distrajo por una llamada, asegurándole que no podía dejarlo solo ni un segundo. Luego, inclinándose hacia él, le colocó un dedo en la frente y le preguntó si estaba empezando a tener Alzheimer. El exterminador desvió la mirada, asegurándole que eso no podía ser.
Finning, después de darle una ligera palmada en la mejilla al protagonista, le dijo que no debía temerle a eso, sino a ser accidentalmente descubierto. Observando que su nariz sangraba, agregó, pervertido. Luego, cruzando los brazos sobre su pecho, giró y les indicó que era hora de irse. Aoyan, limpiándose la sangre bajo la nariz, maldijo entre dientes, pensando que su propia nariz lo había traicionado una vez más. Después de un rato, llegaron al edificio y entraron. Un hombre armado lo saludó. Aoyan, sacando un cigarro y encendiéndolo, le dijo que no era necesario hacer tantas formalidades, que podían esperar afuera. El soldado respondió que servían al pueblo. Finning observó al protagonista acercándose a la puerta y le preguntó si debía acompañarlo. Aoyan, mirándola, le dijo que no se preocupase, que no era necesario. Él estaba acostumbrado a hacer las cosas solo, era mejor para todos. Después de que selló al rey demonio, los portales de mazmorras empezaron a aparecer por todo el mundo. Su naturaleza seguía siendo desconocida. Un portal era la frontera entre dos mundos, y dentro de las mazmorras habitaban demonios y bestias míticas que querían destruir la tierra. Cuanto mayor era el nivel de la mazmorra, mejor la recompensa. Al poco tiempo, Aoyan caminó hacia el salón principal y, encendiendo otro cigarro, gritó con fuerza, salgan, vamos a pelear. Los ojos del monstruo lo fijaron, y de inmediato un ataque brutal voló hacia él. Entonces, el monstruo apareció por completo ante él. Aoyan pensó, así que este es el tejedor de la desdicha. Recordaba haber luchado con él varias veces en su vida pasada. Al notar su capa quemada, exclamó, era un regalo, maldito perro. Pensó que el monstruo simplemente había destrozado su capa. Para enfrentarse a una bestia mítica de este nivel, pensó que se necesitaba un despertar de al menos 4 estrellas. Pero él ya había superado ese nivel desde hacía mucho, así que no debería ser difícil derrotarlo. El monstruo emitió un rugido fuerte, y Aoyan, apretando los dientes, se tapó los oídos, molesto por el ruido. Pensó, pero no puedo simplemente matarlo, necesito anotar todo para el manual de entrenamiento del gremio. ¡Qué difícil es esto! En ese momento, la mano del monstruo se acercó rápidamente hacia él. Aoyan, esquivando con agilidad, pensó, ¿por qué está acelerando tanto? Sacó una libreta y un bolígrafo, y comenzó a tomar notas, dictándose a sí mismo, el principal método de ataque son los barridos. Hay que vigilar las manos y esquivar. Saltó al aire, esquivando un golpe potente de la garra del monstruo, y continuó dictando, después de 3 ataques fallidos, el monstruo se enfurecerá y entrará en modo berserk. Hay que estar más alerta. En ese momento, el monstruo empezó a concentrar energía de fuego en su boca. Aoyan, con una sonrisa, pensó, cuando esto ocurra. Luego esquivó el ataque de fuego y continuó, será la oportunidad perfecta para matarlo. El tejedor no es muy inteligente, por lo que, al usar sus habilidades, no se preocupa por protegerse por detrás. Al estar detrás del monstruo, Aoyan concentró energía y, con determinación, corrió hacia él, gritando, este es el final. Usó un ataque poderoso, que hizo que el monstruo se dividiera en varios fragmentos. Aoyan agarró la cabeza que ya se desintegraba en pequeños cubos y recogió el núcleo. Un rato después, se encontró en un espacio abierto, reflexionando sobre los recursos de esa mazmorra. Pensó que tendría que investigar qué tan a menudo se actualizaba. Si el ciclo de actualización era corto, ese lugar sería una verdadera joya para su país. Luego, con una sonrisa en su rostro, dio una palmada y pensó, tengo la intención de quedarme con el 50% de todo el ingreso. ¡Qué suerte, qué suerte! De repente, un hacha voló hacia Aoyan y se clavó en la roca detrás de él. Una horda de orcos se acercaba rápidamente. Aoyan bajó la cabeza y murmuró, ahora esto sí parece una mazmorra A+. Varios ogros con los ojos brillando avanzaban hacia él. Con una sonrisa, sacó su libreta y comentó, según su número, esta prueba está diseñada para trabajo en equipo. Sin embargo, los ogros no son tan aterradores. Recordó que el examen de entrada había utilizado simulaciones de diversas criaturas, como los orcos. La peculiaridad de estos demonios era su extrema estupidez y su fácil provocación. No se recomienda luchar contra ellos en combate cuerpo a cuerpo, pensó. Después de eso, se elevó en el aire y, dirigiendo su ataque hacia adelante, exclamó, espero que los estudiantes hayan estudiado cuidadosamente el manual que escribí. Pero no hace falta que les diga qué ocurrirá después. Atacó a los monstruos una y otra vez, repitiendo, además, voy a hacer todo lo contrario de lo que escribí en ese manual. Se encontró rodeado de orcos, pero, confiado, miró hacia arriba. Extendió los brazos hacia los lados y, con un grito, desató un ataque poderoso,
haciendo que los monstruos sobre él explotaran en pedazos. Tras la pelea, se puso un cigarro en la boca y, usando un dedo, lo encendió. Con un gesto cansado, se sentó en una roca, descansando el pie sobre la cabeza de uno de los monstruos caídos. Miró hacia abajo, tocó la piedra y dijo, 15 segundos, reinicio cada 15 días. Un ciclo corto es ideal. En ese momento, uno de los monstruos, apoyado en su mano, levantó la cabeza y susurró, el rey demonio definitivamente regresará. Luego, se desintegró en pequeños cubos.